Última hora. Drones del Batallón 225 destruyen a Rusia. Ucrania cambia el rumbo de la guerra. Bienvenidos a ADI en español, estimados suscriptores y visitantes. Hoy les traemos una noticia increíble sobre el Batallón de Asalto 225, una de las unidades más destacadas en el conflicto de Ucrania, que no deja de sorprendernos con su audacia y uso de tecnología de vanguardia. Este batallón ha demostrado ser un pilar fundamental en la resistencia ucraniana, y sus tácticas, que combinan habilidades humanas y herramientas tecnológicas, lo han convertido en un referente dentro y fuera del país. Si piensas que ya lo has visto todo en este conflicto, espera porque lo que descubrirás hoy te dejará sin palabras. Prepárate, porque comienza un video que no querrás perderte. Uno de los aspectos más sorprendentes de la guerra moderna es el uso de drones, y el 225 Batallón ha sabido cómo sacarles el máximo provecho. Los drones FPV, o First Person View, se han convertido en una herramienta fundamental en el campo de batalla, permitiendo a los combatientes observar y atacar al enemigo desde una distancia segura. Sin embargo, volar estos drones no es tan fácil como parece. Hay momentos en los que la imagen de video puede distorsionarse o perderse por completo cuando los drones se acercan al objetivo. A pesar de ello, los pilotos del 225 continúan operando con precisión, gracias a los coordinadores que supervisan cada uno de los movimientos. En un video reciente, se puede ver cómo los drones del 225 identificaron y destruyeron una estación de vigilancia rusa conocida como Murom-M. Este tipo de estaciones son vitales para el enemigo, ya que permiten monitorear los movimientos ucranianos. Sin embargo, después de que los drones eliminaron la estación, las tropas ucranianas pudieron avanzar y asegurar posiciones enemigas fortificadas. Este es solo uno de los muchos ejemplos de cómo el uso de tecnología avanzada está marcando una gran diferencia en el campo de batalla. ¿Creen que la guerra moderna está siendo definida por la tecnología como los drones? ¿Cómo imaginan que estos avances cambiarán el futuro de los conflictos bélicos? Dejen sus comentarios, nos interesa mucho conocer su punto de vista. Uno de los videos más impactantes que se ha visto en los últimos días es el de los pilotos del 225 destruyendo un vehículo enemigo que transportaba municiones. Pero lo interesante es que no se trataba de un vehículo blindado ni de alta tecnología, sino de una simple bujanka, un vehículo utilitario que los rusos estaban usando para transportar municiones a sus posiciones fortificadas. Esto demuestra que los rusos están ahorrando en todo lo que pueden, incluso en el equipo militar. Los enemigos creían que podían esconderse bajo la densa cobertura de los árboles, pero los drones del 225 los localizaron sin dificultad. Tras algunos disparos de prueba, lanzaron un proyectil más pesado con una carga acumulativa que destruyó el vehículo en un solo golpe. Esta operación no solo fue un éxito táctico, sino que permitió que las tropas ucranianas avanzaran y tomaran las posiciones fortificadas, que ya no podían resistir el embate de la infantería. El Batallón de Asalto 225 sigue demostrando su eficacia en el campo de batalla. No solo están ganando combates, sino que están cambiando la manera en que se pelea en una guerra moderna, con tecnología avanzada, tácticas innovadoras y un espíritu inquebrantable. ¿Qué les ha parecido esta información? Dejen sus opiniones en los comentarios. Nos encantaría saber qué piensan sobre el papel de la tecnología en los conflictos actuales. Y si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar al día con todas nuestras actualizaciones. En plena línea de fuego, el 225 Batallón no solo se enfrenta al enemigo, sino que mantiene una moral inquebrantable. Un claro ejemplo de esto es el combatiente apodado Músico. Durante una operación reciente en la que el 225 rompió las líneas enemigas en una zona fronteriza, Músico pronunció una frase que ahora es icónica: "Hacemos el viento". Estas palabras no solo reflejan su determinación, sino que capturan la esencia del batallón. Pero, ¿qué significa realmente hacer el viento? Es una metáfora que sugiere que ellos no solo siguen el curso de los acontecimientos, ellos crean ese curso. Con sus acciones, marcan el rumbo de la guerra y están convencidos de que la victoria está a la vuelta de la esquina. Este tipo de actitud y energía es lo que ha permitido que el 225 continúe avanzando a pesar de los constantes desafíos que enfrenta.
Cada victoria no es solo un golpe táctico, es un mensaje claro. No importa lo que se interponga, ellos están decididos a ganar. El video en el que Músico pronuncia esas palabras ha sido visto por miles de personas y la emoción en su voz deja claro el compromiso de todo el equipo. Y es que el 225 no es solo una unidad militar, es una familia, una comunidad que lucha unida por un objetivo común, la libertad de Ucrania. El 225 Batallón de Asalto no es cualquier unidad. Estamos hablando de un grupo de élite compuesto por auténticos profesionales de la guerra moderna, y la clave de su éxito radica en su capacidad para adaptarse y evolucionar. Lo más interesante de este batallón es que no solo están buscando soldados tradicionales, no, han ampliado su rango de búsqueda de talento. En este momento, el batallón está en pleno proceso de reclutamiento de pilotos y técnicos especializados en drones. Pero aquí está lo sorprendente, las vacantes también están abiertas para mujeres. Esto es un claro reflejo de cómo el papel de la mujer en el conflicto bélico está cambiando. En este nuevo campo de batalla, las habilidades técnicas y el conocimiento son tan importantes, o incluso más, que la fuerza física. ¿Quién hubiera pensado que en el futuro de la guerra moderna, personas desde estaciones de control remoto podrían estar dirigiendo el rumbo de un enfrentamiento? Pues el 225 lo está haciendo una realidad. Bajo el lema "Vuela en el 225", están invitando a todos, sin importar el género, a unirse a la lucha desde el aire. Y no estamos hablando solo de soldados, sino de pilotos de drones que están revolucionando la manera en la que se combaten y eliminan amenazas. Este tipo de innovaciones no solo hace que el 225 esté en la vanguardia tecnológica, sino que también pone de manifiesto la importancia del control aéreo en este conflicto. Hoy también es un día especial, ya que celebramos el Día del Tanquista. Estos soldados, los verdaderos maestros de la armadura y los motores, han sido cruciales en el avance de las fuerzas ucranianas. El Batallón Tur, una unidad dentro del 225, ha enviado sus felicitaciones a todos sus compañeros tanquistas en este día. Para ellos, la guerra es algo cotidiano, pero este día es una oportunidad para reconocer su esfuerzo y dedicación. Los tanques han jugado un papel fundamental en la ofensiva ucraniana, especialmente en los momentos más críticos del conflicto. Sin la valentía y la destreza de los tanquistas, muchas de las victorias recientes no habrían sido posibles. Estos guerreros de hierro no solo manejan máquinas gigantescas, sino que también son una pieza clave en la estrategia de combate de Ucrania, y su rol en la guerra no puede ser subestimado. Y espero que hayas encontrado este vídeo informativo. Y si es así, presiona el botón de me gusta y también suscríbete al canal porque eso nos ayuda mucho a difundir las noticias. Y también, si quieres apoyar nuestra operación financieramente, tenemos un enlace de PayPal en la descripción. Recordarte que te suscribas al canal para avisarte apenas salga un nuevo video. Dale clic en el botón rojo y también a la campanita. Regálanos un like que es gratis. Y déjanos saber en los comentarios lo que opinas. Gracias y hasta el siguiente video.